Así que ya estamos hablando de la literatura que se desarrolló en la etapa republicana, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando del siglo XIX, de manera de que, buenos días, estamos en el siglo XIX y el costumbrismo tiene un periodo de vigencia de 1829 a, a 1850. Eso. Ese es el periodo de vigencia del costumbrismo aquí en el Perú. Pero antes de continuar con él, quisiera mencionar lo siguiente, o quisiera que analicemos lo de acá, las imágenes propuestas. Así que aquí tenemos lo siguiente. A ver. Ujú. En la primera imagen que tenemos a la mano izquierda, tenemos la clásica pintura del día de la proclamación de la independencia a cargo de don José de San Martín, como ustedes pueden ver. Se encuentra ahí en el medio, vestido de azul y blanco, con unas botas negras, la bandera peruana al lado izquierdo, y a su alrededor, bueno, hombres también vinculados a la guerra, ¿no? Hay hombres que están vestidos de azul, como él, y otros de rojo. Y detrás de él se encuentra un sacerdote, está vestido de blanco. Y ahí abajo se encuentra la gente escuchando el discurso del libertador, don José de San Martín, y ahí se pueden ver efectivamente la arquitectura antigua de aquellos años, que hasta el día de hoy se conserva en cierta parte de Lima. Hacemos aquí. Muy bien. ¿Alguien tiene audio disponible en este momento para poder conversar sobre lo que hay aquí? O mejor dicho, ¿alguien que tiene audio me podría decir, por favor, qué es lo que ve? ¿O podría describirme la imagen que tenemos en el medio? Recuerden que todo es nota. A ver, Adriana Coronado. ¿Tiene audio? No contesta. Alessandra Paola. Ya. Bueno, mientras tanto, vamos aumentando esto de aquí. Así que vamos a describir solamente, a decir qué es lo que vemos o interpretar o tratar de deducir qué es lo que sucede aquí en las imágenes, ¿no? Tenemos varias imágenes que hacen referencia al tiempo del cual me voy a hablar. Sí, Adriana, tu micrófono, ¿estás? Bueno, entonces, no está Alessandra Paola Guarachaque, Escobar, Anderson, audio. ¿Alguno de ustedes tiene audio? O bueno, entonces me voy a la segura. Vinicio, activa tu micrófono, por favor. ¿Estás, Vinicio? Guisado. Diga, profesor. Ya, muy bien. Guisado, dime, descríbeme esto, por favor. Esta imagen, la que está en el medio. A ver, la bandera que está utilizando es la de el Perú a sus inicios Ujú. y se ve como una especie de procesión y la mayoría son de la raza africana, raza negra, así que supongo que será como una tradición traída del África que se está celebrando acá de alguna forma. Ya, exacto, gracias. Bueno, en efecto estamos viendo ahí un grupo de afroperuanos con la bandera del Perú antigua, una de las primeras banderas que se propuso para el país, y pues están en un desfile, ¿no? Que
Debe ser un desfile en cuanto a la celebración del Día de la Patria, de la Independencia. Vemos de que tienen ropas de distintos colores, son músicos en algunos casos en la parte de atrás, y en la parte de adelante también por ahí hay uno. Y por ejemplo podemos ver de que los hombres están vestidos de azul o tienen algo azul, mientras que las mujeres tienen otro color, ¿no? Y blanco. Tiene un sombrero, una pañoleta, el hombre también tiene un sombrero, y en la parte de atrás también hay una mujer que tiene algo en la cabeza, no sé, un sombrero extraño, o con plumas, algo parecido. Y ya, creo que Galvez tenía micrófono, así que, Galvez, ¿estás ahí? Sí, profesor. Bien, ahora, descríbeme esto, por favor. Esta imagen, la que tenemos aquí. Bueno, yo veo a una pareja Ujú. trasladándose a algún lugar Ya, y y sí, sí. parece que es- están yendo a algún desfile o algo porque están llevando una guitarra y otros objetos. Ujú. Ya, muy bien, gracias, Galvez. Y en Gracias. efecto, estamos frente a una imagen que tiene dos personajes, una mujer detrás, un hombre delante, y que aparentemente se están trasladando a un lugar, ¿sí? De repente se están mudando, de repente están yendo a una fiesta. Lo que podemos ver, en efecto, es de que el hombre tiene ahí una guitarra, pero podríamos inferir a a qué profesión o qué oficio tiene este hombre, que por la imagen que podemos ver, al margen de la guitarra, es que sea un soldado. ¿Por qué? Porque lo que tiene en la mano derecha al fondo parece ser un arma, mientras que en cuanto a la vestimenta que tiene en la espalda, lleva cargada una mochila y tiene un casco, ¿no? Pero es un casco distinto, no es como los cascos que ahora podemos ver en la guerra. Y bueno, la mujer está detrás, que posiblemente sea su esposa, ¿no? Y parece que están mudando efectivamente porque en la espalda tiene amarrado algo, que no se logra ver muy bien qué cosa es, pero tiene una bolsa negra, y a la mano derecha parece que es no es una silla, pero algo por ahí es, algo por ahí semejante. Aquí. ¿Alguien más tiene su micrófono activado? Micrófono activado por ahí. ¿Alguien tiene? Bueno, a ver. John Contreras. A ver, Vinicio. Profesor, Vinicio, a ver, descríbeme la imagen de de la derecha. Profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, en lo que se puede apreciar es que es un pueblo donde Ujú, hay señoras que están paseando con cada uno con un vestido, se puede decir, elegante, ujú, y atrás hay como un burro que está ujú. cargando, no, sí, bueno, creo que una señora está jalando a un burro y está teniendo todas sus cosas. Ya, ya, muy bien, gracias, Vinicio. Efectivamente, ahí encontramos una imagen en la cual hay mujeres, en su mayoría, vestidas de negro, y que tienen, aparentemente es un traje que está de moda en realidad, ¿no? Porque se parecen bastante, a diferencia de un color que lleva cada una de ellas, y que desde luego tienen algo que les va a cubrir la cabeza. A la mano izquierda hay un hombre de blanco, hay dos en realidad, pero se ve uno más notoriamente, y ese es un sacerdote. ¿Sí? Por la vestimenta, porque por ahí también en la coronilla de la cabeza está calva. Al fondo hay un hombre de copa, que podría ser un hombre de negocios o un hombre importante, tal vez un animal de carga, un burro o un asno, llevando ahí materiales, algo, no se sabe qué cosa. Y están parece que es un pueblo, pero sería una ciudad en todo caso, ¿no? Vemos la arquitectura colonial de ese entonces, pero ya se refleja la república, no los balcones característicos de la Lima antigua. Muy bien, seguimos descendiendo y pasamos para aquí. Ya. A ver, Farfán.
¿Tiene micrófono? Contreras, tú, por favor, tu micrófono. Profesor, buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, Contreras. Dime, Contreras, ¿qué ves en la imagen que está a la izquierda? Lo que puedo ver son unas gente de raza negra que Ajá. aparentemente están bailando, o lo que yo puedo apreciar, que Ujú. están el negro, digo, la persona de raza negra al lado izquierdo está con un traje, será típico blanco, y al Ya. lado derecho una mujer morena con un vestido amarillo, y al Ujú. centro creo que están cargando a creo que es una mujer blanca, una mujer mestiza que debe estar maltratando a una mujer negra, porque veo que como que está sufriendo la morena del centro, veo que está Ujú. sufriendo. Ya, muy bien, gracias, John. Bueno, sí, en esa figura de la mano izquierda vemos cuatro personas, ¿no? Un hombre, tres mujeres. Bien, el hombre está con una expresión de preocupación o como algo le está llamando la atención y efectivamente eso, ¿qué cosa es? El altercado o pelea que están teniendo dos mujeres ahí. Vemos de que hay una mujer que está jalando el cabello a otra, ¿no? La del vestido blanco, mientras que en la mano derecha tiene algo. No se puede ver exactamente qué es. Puede ser tal vez eh, eso con lo que las mujeres se amarran el cabello, no recuerdo cómo se llama, un gancho, o puede ser un objeto con el cual le quiere hacer daño, definitivamente, pero no se nota del todo. Y ahí a su auxilio aparece una mujer también de ropa amarilla que va a impedir de que algo malo suceda finalmente. Y aquí. Bueno, eso es muy breve. En la parte de la imagen del medio vemos una celebración típica, aunque no se puede saber exactamente qué es. Podría ser esta danza de la diablada o esta celebración, debido a la máscara que tenemos aquí. Ahora vemos que este es bueno, no se puede saber quién es. Debe ser un hombre, ¿sí? Porque lleva pantalón. En ese tiempo las mujeres no llevaban pantalón. Y acá al costado vemos otros hombres que están ahí vestidos, parecidos, están tocando instrumentos musicales, mientras que acá al fondo hay espectadores, ¿no? Bueno, son un hombre y una mujer, más o menos parecen. Aquí vemos una procesión, hombres afroperuanos, vestidos de blanco, músicos adelante, uno lleva una trompeta, parece, y otro lleva un tambor tocando adelante, mientras que en la parte de acá de la derecha vemos efectivamente otros hombres que están llevando en hombros a algo o algo, pero no se sabe exactamente qué es, porque aquí arriba hay un hombre, parece que estuviera haciendo, no se sabe exactamente qué hace, pero acá al fondo, por ejemplo, vemos la bandera del Perú, ¿no? Y sería una típica celebración de aquellos años. Y finalmente, aquí. ¿Qué apreciamos? ¿Podrían escribir ahí en el chat? A ver, un momento. ¿Qué apreciamos en esta imagen? Aquí. ¿Qué imagen? Una danza. Ajá. Una danza. Muy bien. Exacto. Una danza típica, una marinera. Ya, muy bien. Podríamos entender que es una marinera porque vemos a un hombre y a una mujer bailándola, ¿no? Y porque tienen un pañuelo blanco en la mano alzándola. Bien. Ahora, hay que mencionar de que la marinera efectivamente es un baile, es una danza típica acá del Perú, de la costa, pero antes de que apareciera la marinera, había una danza muy parecida a ella, y esa danza se llamó zamacueca. Luego pasó el tiempo y parece que la zamacueca se convirtió en marinera, ¿sí? Porque se bailan parecidos. Bien, y eso lo quiero recalcar porque más adelante hablaré un poco, o bueno, mencionaré la zamacueca en una de las obras. Entonces tenemos aquí el costumbrismo. Bueno, entonces, el costumbrismo es la primera corriente literaria de la literatura peruana
republicana. Republicana. Muy bien. Y repitiéndolo una vez más, esto se desarrolló en el siglo XIX, de 1829 a 1850. Bien, ese es el tiempo de vigencia de la literatura costumbrista aquí en el Perú. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta corriente literaria? Es la siguiente. Su objetivo fue la descripción y crítica de las costumbres peruanas. Pero en este caso, hay que mencionar de que esas costumbres que se empiezan a describir son las costumbres que por lo general se veían en la costa, porque la literatura costumbrista se desarrolló en Lima como foco cultural. Entonces, esto es muy importante debido a que, ahora, claro, lo que se pudo haber hecho en Lima en aquel entonces también podía haber hecho en otras latitudes, en otras regiones del Perú, desde luego, ¿sí? Eh, una de sus características importantes y el por qué yo menciono Lima es lo siguiente, porque esta literatura es realista. Ahora, los escritores costumbristas buscan describir la realidad, es decir, lo que están viviendo y lo que ven, experimentan en ese momento, todo lo que los está rodeando, ¿sí? Es por eso que es realista. Busca, por ello, describir las costumbres que se encuentran, que son practicadas en ese momento, ya sea en una actividad musical, en una actividad cultural, ya sea tipo de personas, ya sea espacios, ¿sí? Por ello es que podemos encontrar en este tipo de obras la descripción de hábitos, de costumbres, naturalmente, de fiestas, maneras de hablar o modos de hablar. Después que podemos encontrar hábitos, costumbres, fiestas, modos de hablar, tipo de personas, etcétera. O bueno, incluso, bueno, bailes también, bailes y lugares, etcétera. Ya, ahí. Bien, entonces ahí tenemos esto. La descripción de hábitos, maneras de comportarse de las personas o de un grupo social como de las costumbres a su vez, de fiestas, de qué fiestas nosotros celebramos de manera frecuente en el Perú, modos de hablar, es decir, por ejemplo, una persona de la sierra que naturalmente aprendió el quechua, cuando habla en castellano, habla de una manera distinta a como nosotros en Lima hablamos el castellano, así como también podemos reconocer cómo un afroperuano habla el castellano, también lo pronuncia de otra manera. Entonces, precisamente así vamos a ver en la literatura costumbrista estas maneras de hablar de las personas que viven aquí en el Perú. Después, el tipo de personas, es decir, los personajes arquetipos, ¿no? Que se repiten constantemente. El joven muchacho enamoradizo, la joven muchacha guapa que quiere ser casada a la fuerza, el señor adulto que es el pretendiente, ¿no? Que aparenta tener opulencia, la vieja chismosa del barrio, en fin. Bailes, como la zamacueca, y lugares, es decir, la plaza, afuera de la iglesia, dentro de la iglesia, las casas típicas de clase media, eh, los lugares por donde se acostumbraba a pasear, etcétera. Bien. Por otra parte, tenemos lo siguiente. La literatura costumbrista se manifestó en especies literarias. Entonces voy a mencionar qué especies literarias fueron las más recurrentes dentro de la tradición costumbrista. Primero, y la más importante, fue el cuadro de costumbres. Cuadro de costumbres. El cuadro de costumbres pertenece al género narrativo. Tenemos la comedia, y la comedia ustedes ya lo saben que pertenece al género dramático. Y finalmente la sátira, en un plano ya más secundario sobre todo, ¿no? El cuadro de costumbres y la comedia fueron lo más importante dentro del costumbrismo. La sátira fue una especie ya, si bien es cierto se practicó, pero fue eh, opacada por la calidad literaria de los cuadros de costumbres y las obras dramáticas. Entonces tenemos la sátira y ustedes ya saben que eso pertenece al género lírico.
Ahí está. Bien, entonces pasaré a describir o a definir qué cosa es un cuadro de costumbres. El cuadro o artículo de costumbres, también se le conoce así. Bien, ¿qué cosa es el cuadro, el artículo de costumbres? Es lo siguiente. Eh, es una breve, es una narración breve que describe las costumbres, nada más. Que describe las costumbres. Bien, que describe y critica también. Describe y critica las costumbres. Perfecto. Entonces, esta idea de cuadro se saca de la pintura. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, aquí tenemos una pintura. Lo que hemos visto hace un momento son pinturas, ¿sí? Y si ustedes pueden ver en esta imagen, el tiempo no existe. ¿Por qué no existe el tiempo? Porque todo está congelado, todo está paralizado. Entonces, efectivamente, ¿qué ocurre? Dentro del cuadro de costumbres, que es una obra literaria a diferencia de la pintura, ocurre de que se cuenta una pequeña anécdota, una pequeña historia, pero que lo principal y lo más importante es describir lo que está sucediendo en ese momento, es decir, una costumbre, una fiesta, un hábito, un tipo de persona, una festividad, etcétera. ¿Sí? La historia no importa tanto, importa efectivamente la descripción de la costumbre. Entonces es por eso que el cuadro de costumbres no llega a ser un cuento del todo, o mejor dicho, también, por otra parte, un cuadro de costumbres no se puede contar. Es decir, yo no les puedo contar del todo un cuadro de costumbres. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay historia, porque es descripción. Entonces, veremos más adelante qué ocurre con esto. Antes de continuar con la clase, y tenemos que hablar sobre este tema del costumbrismo, entonces yo les voy a preguntar les voy a preguntar algunas cosas respecto a las costumbres. Por ejemplo, las costumbres son prácticas culturales muy importantes para todas las sociedades del mundo, porque por un lado, compartimos las mismas costumbres, por otro lado, también somos distintos en las costumbres. Y es precisamente en la diferencia de las costumbres en el cual cada país se va a caracterizar y podría destacar, o tal vez podría destacar de manera positiva, o ya no positivo, sino sería una manera negativa en realidad. Entonces no estamos salvados de ello. Bueno, a su vez las costumbres cumplen la función, costumbres cumplen la función de formar una identidad nacional, ¿sí? Un país sin costumbres no podría formar una identidad nacional, ¿de acuerdo? Ahora, hay tipos de costumbres también, pueden ser costumbres nacionales que se practican en todo el país, pueden ser costumbres ya no tan extensas o de un radio tan extenso, sino un menor, así como nuestras familias pueden tener algunas costumbres. La comunidad o el lugar donde vivimos también pueden tener unas costumbres. Un distrito puede tener una costumbre, una región podría tener una costumbre que solamente, por ejemplo, se podría practicar en Lima o se podría practicar solamente en Ayacucho, en Cusco, en Loreto, etcétera. Entonces, en un plano más general, en un plano más nacional, quisiera preguntarle y que me respondan por el chat, ¿qué costumbres, o mejor dicho, primero quiero preguntarles qué festividades, qué fiestas culturales celebramos en el Perú? ¿Qué fiestas culturales, qué festividades celebramos en el Perú? ¿Cuáles conocen? De repente, ¿de cuál han participado? Muy bien el Inti Raymi, Farfán. Las fiestas patrias, el Señor de los Milagros, Huaranca. Ujú. La de Hablada, muy bien Gómez. La de Hablada, la Semana Santa, Enríquez. Santa Rosa de Lima, también hay una celebración de Santa Rosa de Lima. El Día de la Canción Criolla, muy bien. Semana Santa,
fiesta de Todos los Santos, ajá, que se celebra no solo en el Perú, también en otros países de Latinoamérica. Muy bien. ¿Qué más? En diciembre, ¿qué fiestas, qué eventos celebramos? Bueno, el Día de la Madre también se celebra, desde luego, tenemos el Día de la Madre. ¿Qué más? Navidad, muy bien. Bueno, Navidad, Año Nuevo, el Día de la Bandera. Bueno, es una fiesta, pero que no tiene mayor alcance, creo. El Día del Campesino, Bajada de Reyes, ya. Santa Rosa de Lima, el Día del Trabajador, ya. Por ejemplo, en el caso del Día del Trabajador, es una fecha en la cual es un día simbólico, en realidad, en el cual se reconoce pues el esfuerzo de todas las personas que trabajan en el mundo y sobre todo porque gracias al trabajo las personas podemos vivir y podemos mantenernos a nosotros, podemos mantenernos a nuestras familias y podemos alimentarnos, entre otras cosas más. Como también en el caso del Día de la Bandera, bueno, es una fecha cívica, es una fecha en la cual se reconoce pues a la bandera y también como símbolo de patria, ¿no? Cada país tiene una bandera que lo identifica y que lo va a llevar hasta el día que se muera o hasta el lugar a donde lo puedan acompañar. Ahora, pero en este caso, por ejemplo, en el Día del Trabajador no hay una costumbre efectivamente que lo distinga, ¿no? Solamente es un día feriado y por ahí nada más, como sucede en el Día de la Bandera. Como también podría suceder con el Día del Campesino, aunque posiblemente en el Día del Campesino sí hayan eh, algunas prácticas, algunas costumbres, pero en la sierra, y que, bueno, si bien es cierto existe, no es una fecha que tiene mucha resonancia en la cual se le caracterice porque practican algo, se acostumbra a hacer algo. Pero, por ejemplo, en Semana Santa sí, ¿no? En el Día de Todos los Santos también se practican costumbres. Como por ejemplo, en el caso del aniversario de la batalla de Ayacucho es una fecha también muy importante, desde luego, para nuestro país, aunque, para ser sincero, no hay o sea, debería ser feriado y no es feriado, en realidad, el feriado es un día antes, que es el 8 de diciembre. Y bueno, hasta donde sé en la batalla de Ayacucho, lo que se acostumbra a hacer en realidad y que solamente está vinculado a las cuestiones militares es de visitar y dar un discurso a las autoridades del gobierno competente o actuales sobre la importancia de esta fecha, sobre la importancia de la libertad y sobre la misión como nación que tenemos nosotros. Bueno, entonces, por ejemplo, para ir desmenuzando algunas cosas, hemos nombrado todas estas fiestas, esas actividades que tenemos aquí en el Perú y que en algunos casos se repiten en otros países. Entonces, por ejemplo, vamos a diciembre. En diciembre tenemos Navidad y Año Nuevo. ¿Qué acostumbramos a hacer en Navidad? Ya, claro, cenar, pero cenar más tarde de lo común. Regalar objetos, comer pavo, cenar pavo. ¿Qué más? Regalar objetos, bueno, cenar a las 12, 11, 10, más tarde de lo común, ¿no? Pasarla en familia, abrazarse al momento de decir feliz Navidad, reventar cohetes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, las 12 uvas hacen año nuevo, pero bien, ya. Bueno, claro, armar el árbol, ¿no? El árbol navideño unos días antes, armar un nacimiento, colocar al niño Jesús o destapar al niño Jesús a la medianoche, cantar villancicos o escuchar villancicos, colocar, adornar la casa con luces, con objetos referidos a la Navidad, poner la estrella en el árbol, leer la Biblia, etcétera. Ujú, muy bien. Y ahora, ir a misa. Puede ser, aunque bueno, desconozco si la gente va a misa para Navidad, pero puede ser. O la corona de Adviento. Ya, ahora, olvidándonos de Navidad, ¿qué acostumbramos a hacer o qué hacemos cuando es Año Nuevo? Exacto, ahí comer 12 uvas, las uvas.
reventar cohetes, la cuenta regresiva, 5 para las 12, quemar muñecos con ropa vieja, pasarla en familia, hacer una fiesta, poner arroz en el bolsillo, vestirse de amarillo, aparentemente año nuevo, vida nueva. Eh, Hay unos que se bañan en ruda y no sé, hacen un tipo de rituales para que les vaya bien. Algunos por ahí corren con sus maletas para poder viajar ese año. Prometerse, hacerse promesas que se romperán al día siguiente o a lo largo del año. Flores amarillas, acostarse a las 4 de la mañana. Bueno, hay una fiesta, ¿no? Todos celebramos Año Nuevo, hay una fiesta siempre en casa y todos están ahí celebrando, bebiendo, bailando. Y ya si no la pasas en casa, pues ya te vas a la calle a una discoteca o a una fiesta o a la playa con tus amigos, ¿no? Ya depende de cómo se celebra. Y eso es efectivamente lo que ocurre en Año Nuevo. No dormir y bueno, irse de corrido. Bien, continuemos. Ahora, hacer fogata en la playa. Puede ser, puede ser. Ahora, olvidándonos de Navidad y Año Nuevo, pasemos, por ejemplo, a Semana Santa. ¿Qué acostumbramos a hacer en Semana Santa? ¿O qué acostumbran las personas cristianas a celebrar en Semana Santa? Ir a la playa, acampar en la playa, comer pescado, no comer carne, ir a misa, ver películas de Jesús, visitar 7 iglesias. Hay personas que visitan 7 iglesias, ¿no? Ir a una misa. Creo que hay una misa de 3 horas. El recorrido de las iglesias, exacto. Em, ¿Qué más? Bueno, pasear por el centro de Lima, eso es una de las costumbres también del tiempo de Semana Santa. Rezar, ¿no? Ver los 7 potajes. Y creo que no hay nada más. Ah, bueno, durante Semana Santa se acostumbra también a ir a esta misa que se le conoce como misa de ramos, ¿no? Y comprar un ramo y llegar a casa, bueno, bendecirlo, llevarlo a casa y colocarlo en la pared, en la puerta, o ayunar también en algunos casos, se ayuna. Espectar, la pasión de Cristo, ¿no? La película. Conocerse a sí mismo, ¿no? Como la máxima griega, ¿no? Conócete a ti mismo. Bien, pasando a otra actividad, por ejemplo, llega febrero, y febrero, al menos los últimos años de febrero no han sido iguales, pero yo me acuerdo que hace muchísimos años atrás, en febrero, se celebraban los carnavales aquí en Lima. Bueno, de una manera violenta, y es por eso que se prohibieron, ya que acá en Lima era violento, mientras que en otras partes de Perú era una manera más tradicional y más tranquila de celebrarlo. Entonces están los carnavales, exacto. ¿Cómo se celebran los carnavales? Mojas a tu hermano con agua helada, mojas a las personas, hombre o mujer. ¿Qué más? Hay danzas, se utilizan globos con agua, se tiran globos, se utiliza la harina también para manchar a las personas, pintura también se utiliza, betún también se utiliza. Ujú. Bien, eso creo, aquí en Lima creo que era eso, ¿no? Era salir, jugar con tus amigos o con la gente de tu cuadra, y bueno, globos, y si ya no te alcanzaba el dinero para globos, bueno, ya sacabas tus ollas, las llenabas con agua y las tirabas. Había otra que, bueno, los chiguetes también, ya si tenías más dinero, pues una pistola con agua, ¿no? Esas pistolas de agua. Eh, y en la sierra, efectivamente, y en otras partes del Perú se acostumbra a la yunza. Ajá. Y la yunza precisamente se celebra en carnavales. Y si una fiesta sin piñata es como una persona sin corazón, ¿qué ocurre para que la yunza tenga corazón? ¿O cuál es el corazón de la yunza? ¿Cuál es el corazón de... El árbol, exacto. Un árbol. Sin árbol no hay yunza. Es así, definitivamente. Entonces, ¿qué sucede con la yunza y con el árbol? El árbol efectivamente es plantado y ahí en la copa, en el ramaje, se le cuelgan regalos. Aunque no son regalos muy costosos, ¿no? Porque el árbol finalmente tiene que caer y cuando cae, pues no van a poner algo de vidrio, podría lastimarse la gente. Entonces tendría que ser objetos no tan caros, objetos que sean de plástico sobre todo. Y se corta el árbol, muy bien.
pero se corta el árbol. ¿Con qué se corta el árbol? Se baila efectivamente alrededor del árbol, mientras que todos están bailando, hay uno de ellos, hombre o mujer, que bota el árbol a machetazos, ¿no? Todos en realidad golpean el árbol, pero ya mientras que el árbol va quedando ya más delgado, pues hay alguien que finalmente tumba el árbol, y ese alguien que bota el árbol es el encargado del próximo año de llevar un árbol para poder celebrar la yunza y los carnavales. Y a su vez en las yunzas también pues se baila, se bebe, se come, eh, también, bueno, se mojan, ¿no? Con los globos o con chisguetes o con cualquier elemento que pueda contener agua, y también se utiliza el talco, la harina, la pintura, el betún, y bueno, todos estamos contentos en una yunza. Bien, entonces ahí tenemos algunas costumbres que efectivamente ustedes conocen y que de las cuales han participado, o de repente de manera directa o indirecta, ya sean cuestiones religiosas o ya sean cuestiones ya más populares, ¿no? Más sociales. Y desde luego hay que mencionar de que por un lado tenemos nuestras costumbres que son parte de nuestra identidad como peruanos, pero también hay costumbres que son malas en el caso del Perú, desde luego, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que sí debemos dejar de practicar porque no nos deja muy bien a nosotros como sociedad ni como personas. Por ejemplo, las malas costumbres se han puesto de moda a partir de que se declaró la cuarentena hace prácticamente 2 meses, desde marzo. Entonces, por ejemplo, estaba prohibido salir a las 8 de la noche, y luego se pasó a las 6 de la tarde, y en otros lugares a partir de las 4. Sin embargo, muchas personas no les gusta cumplir estas normas. Por lo tanto, una mala costumbre del peruano es no cumplir las normas o las leyes. Entonces, efectivamente, caminaban por la calle en horas que no debían estar, y eso es malo, desde luego, ¿no? Y son necios, no, son gente que no entiende, ¿no? Parece que no estuvieran comprometidos con frenar los problemas que tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, ¿no? Salen tarde y quieren, o sea, compran alcohol, es decir, alcohol etílico, bueno, quieren comprar cosas que no deberían hacerlo, al menos en ese momento, ¿no? Como por ejemplo, quieren comprar café, o de repente salen porque están aburridos, o bueno, infinidad de cosas que ocurren, ¿no? Y que hemos visto a lo largo de estos días durante las noticias antes de llegar a dormir. Otra mala costumbre que nosotros tenemos aquí es la de llegar tarde a nuestras citas, a nuestras entrevistas, al trabajo. Entonces, bueno, ¿quién no ha llegado tarde alguna vez a un lugar o al colegio? O llegar tarde al colegio, o llegar tarde para dar un examen, llegar tarde a una entrevista de trabajo, llegar tarde a una reunión familiar o a una reunión de amigos, o a cualquier lugar, ¿no? Llegar tarde a tu casa también, saliendo del colegio tienes que llegar a 3:30 y llegas 5 de la tarde, 7 de la noche, ¿no? Y se malogró el carro. Y bueno, siempre, bueno, y justo también hay que mencionar que en el Perú también tenemos la mala costumbre de ponerle excusas a todo, ¿no? Efectivamente, como llegué tarde, ¿por qué? Porque bueno, se malogró el carro, algo pasó en el camino, y ese tipo de excusas que acostumbramos a dar. Otra mala costumbre que tenemos y que probablemente ustedes lo han hecho, yo también lo he hecho, o de repente lo hemos visto en la calle, es que nosotros como peatones tampoco respetamos las normas de tránsito. Es decir, cuando el semáforo está en verde para los vehículos, nosotros cruzamos la avenida, cruzamos la calle, la pista, y ponemos en riesgo nuestra vida, ponemos en riesgo la vida de las personas que están manejando, y se genera una fatalidad. Entonces, ahí también hay una mala costumbre. Ahora, nosotros tenemos costumbres nacionales, como también nosotros, por ejemplo, tenemos costumbres un poco más locales como regionales. Es por eso que en algunos casos nosotros, si vemos otras costumbres de otros países, nos podemos incluso escandalizar, o los extranjeros al ver nuestras costumbres también podrían escandalizarse o mirar con mucha extrañeza lo que está sucediendo, desde luego, ¿no? Por ejemplo, nosotros como limeños, tenemos limeños o costeños, tenemos una variedad de comidas, entre comillas, normales para nosotros, pero por ejemplo, como hemos podido ver en China, ellos acostumbran a comer otro tipo de animales también.
¿no? Creo que comen por ahí, bueno, exacto, ¿no? Tenemos cuy, nosotros comemos cuy, que es un roedor, y un extranjero al mirar el cuy aquí, pues dirá, comen ratas, comen ratones aquí. Allá, pues, creo que comen, bueno, decían que había sopa de murciélago, había insectos. Por ejemplo, en la selva comen un gusano que se llama suri, ¿no? En Chincha comen gato. En Lima no comemos gato. En todas las partes del Perú no se come gato, pero en Chincha sí. Entonces nosotros al ver eso decimos, qué raro, ¿cómo pueden comer eso? Exacto, el suri, lo que ocurre allá en la selva. Escorpión. No creo que se come escorpión, o tal vez sí. Bueno, que todo ahora pues, se puede comer, creo. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿qué otro tipo de comidas? Bueno, compartimos. Bueno, hay algunas personas que comen paloma, pulpo también se come, ¿no? Incluso creo que hasta, bueno, no sé si es tiburón o no, pero bueno, no recuerdo. Si en otra parte, en Asia, se come tiburón. Después, bueno, eso sería en realidad todo ello, ¿no? Llama, vicuña, creo que vicuña, hasta se puede, en la sierra comen vicuña, pero no estoy seguro de eso. Pero lo más clásico, en nuestro caso, como siendo, si lo miramos como extranjeros, lo que estamos, bueno, comen cuy en el Perú, ¿no? Es perro. Creo que perro comen en otros países, pero aquí en Perú no comemos perro. El caracol también se come en otros países. Bueno, el delfín, bueno, puede ser, no lo sé. La rana, creo que hay un jugo que le llaman extracto de rana porque efectivamente a la rana la ponen en una licuadora y ahí ya convierten en jugo a la pobre rana. Bueno, y las ratas, las serpientes en otros lugares ya más alejados de nosotros culturalmente, ¿no? O por ejemplo, en el África también hay grupos o tribus que acostumbran por ejemplo, a ponerse unos expansores en las orejas o ponerse también unos expansores aquí en los labios, ¿no? En una parte de Asia creo que a las mujeres se le pone unos zapatos especiales para que quede más o menos así su pie, ¿no? Y nosotros podríamos ver como que una cosa muy extraña, pero para ellos es algo normal. El tocos, ¿no? Que tiene un olor particular, singular, y así. Bueno, muchachos, bueno, falta todavía, ¿no? El 55 acaba. Bueno, entonces ahí tenemos ese tipo de costumbres. Entonces, precisamente hay costumbres que desde el tiempo de la etapa colonial o ya sea de inicios de república, se han ido practicando, se han ido repitiendo a lo largo del tiempo aquí en el Perú, así como hay otras costumbres que han podido nacer mucho tiempo después de los inicios de república, ¿sí? Entonces, los carnavales vienen de la etapa republicana, de inicios de república. Llegar tarde también viene de inicios de república, ¿no? Esa es una cosa, una mala costumbre que viene ya, es como que de producto nacional, en realidad. Mientras que los ingleses, ellos sí jamás llegan tarde, ¿no? Ellos son muy puntuales. Y llegar tarde un minuto para ellos es una cosa demasiado vergonzosa. Mientras que para nosotros llegar media hora después es una cosa normal, prácticamente. Bien. Así que vamos a hablar en los siguientes minutos sobre los representantes del costumbrismo en el Perú. Tenemos dos. Primero hablaré de este señor llamado Felipe Pardo y Aliaga. Bien, a ver, tomemos en cuenta lo siguiente sobre el señor Felipe Pardo y Aliaga. Bueno, biografía. Su padre fue oidor de Lima, se educó en la Escuela de San Mateo en la Academia de Mirto, esto queda en España, colabora con el Mercurio Peruano, que fue un periódico de su tiempo. En 1829 se afilia al Partido Conservador, rechaza las costumbres y las instituciones de la República en formación, pasó 5 años desterrado en Chile. Por otra parte, podemos encontrar lo siguiente entre las características de su obra. Tenemos formación intelectual neoclásica, fue conservador, formas refinadas y elaboradas en sus obras, utilizó la sátira, fue un maestro al escribir las sátiras, amargo cuestionador de su tiempo, criticó a la clase media tildándola de ociosa. Bien, entonces, antes de continuar con esta parte de aquí, quisiera saber si es que tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta hace un momento.
sobre las costumbres, sobre el costumbrismo hasta donde hemos visto. Si es que hay alguna duda, alguna interrogante respecto a ello, para continuar, ¿hay alguna duda o alguna pregunta que tengan? Bien. Entonces, hablemos de esto. Ese señor, Felipe Pardo y Aliaga, en 1821, antes de que se declarara la independencia del Perú, viajó a España y se educó allá. Y él volvió en 1829, cuando Perú ya era una república. Bien. En el tiempo que él vivió en España y se educó, él efectivamente fue alumno de este lugar, de la Escuela de San Mateo en la Academia de Mirto. Por aquellos años, aún el neoclasicismo estaba vigente en España, ¿sí? Aquí está, por eso que dice formación neoclásica intelectual. Y como ustedes podrían recordar, el neoclasicismo fue una corriente literaria francesa que tuvo un inicio en el siglo XVII y se desarrolló hasta el siglo XVIII. Y entre las características del neoclasicismo tenemos el racionalismo, el orden, la mesura de la escritura, ¿sí? El intelectualismo, la imitación de los clásicos griegos y romanos y el respeto efectivamente por las unidades del teatro. Bueno, entre otras cosas más. Entonces, este hombre, al tener esta formación, al llegar al Perú, se va a dar un gran impacto con lo que está sucediendo, porque la gente ahora es, entre comillas, un poco más libre, ahora hay una república y no era igual como sucedía en la etapa colonial, donde todo estaba ordenado, nadie se comportaba mal o no había tanto caos o desorden dentro de la ciudad de Lima. Bien, entonces es por eso que él es conservador como persona, conservador de buenas costumbres, de las buenas tradiciones, es una persona tranquila, mesurada, refinada. Es por eso que aquí tiene las formas refinadas y elaboradas de su obra, es decir, no es desordenado al momento de escribir sus obras. Utiliza la sátira costumbrista porque a él no le gustan las costumbres que se están practicando en ese momento cuando ha llegado a Lima, la Lima republicana, ya como país. Entonces es por eso de que él, cuando critique las costumbres, criticará a las personas de la clase media. Bien, ahora, entre sus obras podemos encontrar las siguientes, y son estas de acá. ¿Sí? Bueno, hay un viaje, frutos de la educación, bueno, las poesías que tienen acá, etcétera, y que ya hablaremos en un momento porque ya es prácticamente hora de tener un receso. Entonces, si todo está claro, yo creo que no habría que añadir más en cuanto a él, o que desde luego cuando regresemos voy a escribir algunas cosas aquí en el chat sobre la obra de este señor para que no lo olviden. Entonces nos podemos ir retirando y nos vemos a las 12:10 en la otra aula virtual, ¿sí? Nos vemos entonces, tienen el link en su correo para entrar a la segunda hora de clase.